Hola Escorpio, muy buenos días para ti, bienvenido al Elía Astral, te invito a suscribirte y activar la campanita para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y también que veas el video completo para que nos apoyes y de paso participes en el sorteo de una lectura privada. ¿Listo? Que se sortea cada semana. Además te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago, nos quedan poquitos cupos para diciembre porque no trabajaremos todo el mes en lecturas, entonces separa la tuya con tiempo. Bueno, y en nuestro primer comentario están nuestros datos de contacto. Hoy con todo el amor del mundo, Escorpio, tenemos una lectura para ti titulada ¿Qué piensa esa persona sobre mí? Es una especial, ¿listo? Quiero comentarte que la lectura pues es general, no todo va a resonar contigo, toma lo bueno, deja pasar el resto. Si no resuena puedes ir a tu signo solar, a tu ascendente, a tu signo lunar o a tu signo en Venus. ¿Listo? Porque quizá tu mensaje está allá. Igual siempre es recomendable que escuchen todos sus signos porque normalmente solo escuchamos el solar y pues nuestra lecturilla queda a medias en estos casos. Vamos a ver. Bueno, mi loquicín se ha metido debajo de la cama, uno de mis peluditos del refugio, y está moviendo la mesa, perdón. Bueno, entonces comenzamos y nos dice, y recuerden que si tienen una petición especial de oración, me la pueden dejar ya mismo en los comentarios y con todo el amor del mundo oro por ustedes. Bueno, siento que primero que todo vemos qué es lo que esta persona trae como misión de vida para encontrarse contigo. Es una persona que te va a ayudar a fortalecer el hecho de pensar no tan impulsivamente, Escorpio, como algunos de ustedes lo hacen en ocasiones, sino que te va a ayudar muchísimo a actuar con la razón. Y si tú crees que del universo, que tus guías espirituales te van a ayudar a actuar con la razón para que tomes buenas decisiones, escribe hecho está ya mismo en los comentarios. Entonces, una de las motivaciones para que tú te encuentres con esta personita especial en la vida es eso. Ahora ya en un ratico vemos nuestras iniciales, signos y qué piensas sobre ti. Veo que algunos de ustedes se han conocido a través de redes sociales, ¿sí? Veo que también pueden ser relaciones a distancia. Me dice, escribir es tu fuerza. Y me dice que esta persona piensa mucho que le gusta despertarse con mensajitos tuyos, con las cosas que escribes. Que le gustaría que siempre, digamos, también puedas expresar tus sentimientos a través de esos detalles bonitos, de los mensajitos, de las notitas y que día a día la comunicación mejore. También esto me dice que en ocasiones, solo en ocasiones para algunos de ustedes, hay mensajes de texto o cosas en redes sociales que se están volviendo como un obstáculo, como un motivo y que a esta persona piensa que no deberías darle tanta importancia, que hay cosas que se pueden malinterpretar. Por otro lado, me dice que algunos de ustedes están tomando distanciamiento. Me dice, el retiro avivará tu corazón. Entonces, veo que en algunos casos el distanciamiento, el ver las cosas desde perspectiva, el extrañarse, es algo que esta persona piensa que es necesario, que no deben estar todo el tiempo juntos para que él, digamos, te extrañe, para que él te piense, para que pueda estar allí pendiente de ti. No, me dice, eso no es así porque yo siempre te tengo en mi corazón, ¿sí? No tenemos que estar pasando todo el tiempo juntos. Y me dice este último angelito que durante estos días vas a empezar a ver muchos números repetidos. Si has visto como estas secuencias de números, cuéntame en un comentario qué números has visto y así podremos hacer videos al respecto. Y me dice que a través de ellos llega un mensaje para el amor. Vamos a ver ahora qué iniciales nos salen acerca de esta persona especial. Vamos a ver.
Recuerden que con estas personitas podrían estar pasando cosas importantes en el amor durante estos días, como una llamada, un encuentro, una ruptura de contacto cero. Tenemos aquí las siguientes iniciales, la V, la N, la A, la M y la H, que pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona. ¿Listo? Esto es súper importante que lo tengan ustedes presente, que ustedes lo tengan muy en cuenta. Recuerden que estamos en nuestro especial, ¿qué está pensando esa persona acerca de mí? Quiero que en este momento tú te concentres y que pienses y digas el nombre completo de esa persona. Puede ser en voz alta, puede ser en tu mente. Y ahora quiero que digas tu nombre junto al de esa persona. ¿Listo? Vamos a ver qué está pensando. Recuerden que puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. ¿Listo? Aunque ya nuestros ángeles nos han hablado acerca de varias cositas que esta persona puede estar pensando acerca de ustedes. Saquemos nuestras cartas. Me resuena mucho el signo Leo, el signo Tauro, el signo Aries, el signo Sagitario. ¿Listo? Bueno, comencemos primero con nuestro tarot egipcio, a quien le pedimos permiso. Miren que esta persona piensa que contigo su vida ha dado un giro súper importante. Tenemos la carta del cambio. Y es una carta que al analizarla simbólicamente, vemos aquí estas dos columnas que podrían estar representando los sentimientos de ustedes dos. Sentimientos firmes, sentimientos fuertes, sentimientos sólidos y estables. Es alguien que piensa lo que yo siento por Escorpio. Es muy firme, es muy fijo. Aquí tenemos la dualidad, tenemos ustedes como pareja. Y miren que los sentimientos, los pensamientos sobrepasan a esta persona. O sea, es algo que no puede controlar, es algo que no puede reprimir. Tenemos además aquí una daga, ¿sí? Un arma. Y me dice que el pensar en ti ha sido el arma que ha usado para un cambio positivo en su vida o que va a usar. Es decir, tú eres como la fuente de motivación de esta persona. Piensa que le has dado un horizonte diferente o una perspectiva distinta a lo que normalmente venía considerando por ti. ¿Listo? Tenemos por este lado la carta del logro y me dice que esta persona piensa que contigo puede conseguir todo lo que, digamos, piensa para su vida. Piensa que definitivamente, no porque, como te digo, no porque sea interés, sino porque eres un compañero o una compañera ideal con quien sí podría salir adelante. Lo que me preocupa aquí es estas dos cartas, ¿sí? Miren que tenemos la carta de la conjetura al lado de la carta de la amistad. Y esto claramente es un mensaje que me habla acerca de personas que rodean el círculo social de esta persona especial, que no te pasan mucho, que no te quieren mucho. Puede ser familia, pueden ser amigos muy cercanos, pero son personas en quien él ha depositado su confianza y que al parecer hablan mal de ti para que esta persona genere dudas respecto a esto tan bueno, tan bonito que podría sentir por ti. Entonces miren que de una u otra manera el tarot nos está mostrando que es una persona que tiene algunas influencias negativas en su entorno que intentan obstaculizar las cosas buenas. Miren que si analizamos esta lectura, la tirada justo aparecen en el medio de sus pensamientos y estas cartas que también son positivas, ¿sí? Digamos que
si tú estás sintiendo que las cosas no progresan, que esa persona especial está rara contigo, que esa persona ya no es la misma de antes, que te contesta de una manera seca, fría, distante, que unas veces te presta atención y otros no. El tarot te está diciendo, te está revelando que eso se debe a la influencia negativa de amistades, ¿sí? Parece que son malas juntas, como les decimos en mi país, no sé cómo les dicen en el suyo, déjenmelo en los comentarios. Pero sí veo una persona que está siendo influenciada, ¿sí? Vamos con nuestras dos cartas de aquí. Y miren que esta persona debería tener cuidado, ¿sí? Esta persona, miren que aquí vuelven y nos aparecen las columnas. Y aquí vemos digamos como a personas. Esto podrían representar personas también. Y es lo que separa estos dos sentimientos fuertes. La previsión, que podría representar también la precaución. Sí, me dice hay que tener cuidado porque están separando a personas que se quieren, que ambos tienen sus sentimientos fuertes, como esas columnas blancas, quiere decir como transparentes, pero hay personas de por medio. La solución de esta situación es una solución buena. Siento que el amor sale triunfante. Tenemos aquí la carta de la fortuna, una carta que realmente es súper positiva, porque vemos que sobrepasa a todo aquello que hayan intentado sembrar malo. Domina, sobrepasa todo lo bueno, ¿sí? Entonces, siento que es una carta muy positiva. Vamos a ver qué nos puede clarificar más este tarot. ¿Listo? Veamos qué nos clarifica al respecto. Dice que la clave a través de este 2 de espadas nos dice, la clave es la unión de fuerzas. Es decir, si esta persona está distante por otras personas, tú por el contrario muéstrate unida, muéstrate o unido, muéstrate amable, muéstrate comprensivo. Lo del tema de los mensajitos, súper importantísimo, me dice, porque esto es un mensaje. Y me dice que finalmente todo esto se equilibra, todas estas fuerzas se equilibran a tu favor. Hay que tomar una decisión y hacer un cierre respecto a estas personas que no están respetando tu relación, que no están respetando lo que tienes con esta personita especial. Eso sí es algo fundamental que tienes que hacer para que, digamos, las cosas puedan fluir de una mejor manera con, digamos, quien ha puesto la vida en tu camino, y que yo veo que la verdad sí tienes sentimientos positivos y además eres una influencia súper positiva en el camino de esta persona y esa persona lo sabe. Finalmente tenemos aquí la carta del loco invertido, y esto me habla de que tu persona especial sabe que corre un riesgo muy grande si finalmente se termina de dejar influenciar por estas otras personas. Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot de los ángeles y de las hadas, y nos dice el ángel de Cupido. El amor tocará tu puerta, pero tendrás que elegir entre dos personas para un resultado próspero. Yo siento que más bien aquí al parecer es como tu persona especial que en cierto punto va a tener que decidir si sus amigotes o tú. Pero esa decisión no debe ser impulsada por ti, debe ser motivada por él mismo. Yo te pido que ores para que el universo le muestre que estos amigos no son tan amigos. Bueno, muchas gracias por escucharnos de parte de nuestros peluditos. Recuerden que los premios son una lectura privada y estar en nuestros en vivo. La lectura se sortea una semanal y deben cumplir los requisitos, que son suscribirse, activar la campanita donde diga todas las notificaciones, darle like al video y dejarnos una imagencita de una flor en los comentarios. Bendiciones a todos, los llevamos en el corazón.